técnica de fabricación que hay que respetar bastante, porque ustedes saben bien que la levadura no se lleva muy bien con los elementos de la materia grasa. Pero en este caso, teniendo tiempos de reposo, tiempos de frío y de preparación, los vamos a sacar adelante. Vamos a ver cuál es la masa básica de brioche. Es una masa que, como dijimos, tiene harina, manteca, mantequilla, huevos y levadura. Lo primero que voy a hacer es tamizar 500 gramos de harina. Acá necesitamos o una harina 4 ceros o una harina blanca, pero también podría ser mitad de una harina con algo de gluten, es decir, una harina 3 ceros, porque necesitamos que se desarrolle súper bien el gluten para poder después soportar tanto contenido de materia grasa. De esta cantidad yo voy a colocar 3/4 dentro de la batidora. La batidora está con el gancho amasador porque acá hay que hacer bastante fuerza. Digamos, guardémonos 1/4 de la harina para el final. Y en el centro vamos a poner azúcar. En este caso yo tengo 50 gramos de azúcar, 25 gramos de levadura de cerveza prensada, 25 gramos. Los vamos a desmigajar así para que queden rápidamente integrados a la preparación. 30 centímetros cúbicos de leche y tenemos un total de 300 gramos de huevos. Esos huevos, la mitad van a ir al inicio de la masa, así que yo ya directamente puedo poner acá unos 3 y guardo el resto para después. Y vamos a accionar, entonces, para que la máquina empiece a hacer su trabajo. Si ustedes lo hacen a mano, deberían estar con una cuchara de madera removiendo desde el centro hacia los bordes para ir tomando de a poco la masa. Y lo único que resta a la masa es agregarle 10 gramos de sal fina, que los puedo colocar en este tercio o este cuarto de harina que yo reservé para el final. Es importante ver que aquí la harina va a ser el cuerpo de la masa. Huevos, por un lado, van a aglomerar toda la harina, le van a dar la hidratación y también le van a dar mucho color y van a tener que ver con la suavidad propia de la masa. La materia grasa le va a dar un tuoso, el pan va a ser un tuoso y va a ser húmedo. Y la sal fina que va a entrar después va a actuar para lograr que el gluten que está contenido en la harina sea flexible. Entonces, como yo tengo que maniobrar con esta masa después para hacer bollitos, para hacer los panes y todo, la sal fina me va a ayudar con eso. Y la masa ya despegó, ¿no es cierto?, de los bordes, entonces yo acá puedo agregar ya el resto de huevos y el resto de harina. Y acá tenemos que esperar nuevamente hasta que todo vuelva a despegarse del borde. Cuando ustedes notan que toda la masa se adhirió prácticamente al gancho, lo cual van a notar como que fuera un elástico que va saliendo de la cuba, se incorpora al gancho y vuelve, entonces acá podemos incorporar la manteca. Recuerden, las masas de levadura siempre la harina primero se hidrata, en este caso con huevos y con ese poquitito de leche, y recién después entra la manteca. De esta manera el desarrollo del gluten va a comenzar con la masa acá y la harina no va a estar aislada por la materia grasa como para después ser fina y elástica, para que las formas que hagamos se recreen de la mejor manera. Entonces vamos a ir incorporando poco a poco los trocitos de manteca ahumada hasta que lleguen a integrar totalmente la masa. Y una vez que toda la manteca o mantequilla haya entrado a la preparación, nosotros vamos a continuar el movimiento ya sobre la mesada. Recuerden que la masa que va a ser muy elástica al principio. Así que vamos a poner un poco de harina sobre la mesada y la vamos a volcar. Ahí estamos con la masa. Tiene un color amarillo por las yemas y por la manteca, realmente muy bien.
Y acá es empezar a trabajarlo con las manos en lo que llamamos un movimiento soufflé. Lo que vamos a hacer es ir levantando la masa y lo que vamos haciendo es desarrollar el gluten hasta que el gluten mismo le va dando fuerza a la masa y después voy a poder, sin llegar a hacer un bollo como de pan, pero sí por lo menos lograr que la masa tenga mucha más estructura, que tenga como unas ampollas de aire y recién ahí dejarla descansar. Y esta masa de brioche es una masa que se conoce desde la Edad Media, es una masa que debe su nombre a distintas corrientes. Unos dicen que el queso brie, ese famoso queso chato, formaba parte de la masa en un principio y que por ello se llamaba masa de brioche. Otros dicen que la inventaron los pasteleros de una población llamada Saint-Brieuc, cuyo gentilicio era briochen. Entonces era la pâte de brioche, la pâte de brioche, la masa de los pasteleros de ahí. Y otra de las opciones, había un personaje muy famoso llamado Briot, que se dedicaba justamente a la orfebrería o estos trabajos muy finos de metales y metales preciosos. Sea cual fuera la opción indicada, lo que sí es indudablemente una masa de origen francesa y es una masa que se utiliza tanto para hacer las clásicas facturas de desayuno como para panes y también, por supuesto, para utilizar dentro de la pastelería salada, porque a veces podemos hacer las bases de tartas. Con este movimiento tenemos que trabajarlas unos 8 o 10 minutos hasta notar que la masa después empieza como a formar un bollo. Entonces, unimos toda la masa y la vamos a dejar en reposo a temperatura ambiente al principio. Estamos hablando de una temperatura ambiente 25 grados, no superior a 30, justamente para que la manteca no se funda y que la masa empiece a desarrollar volumen. Una vez que la masa desarrolló prácticamente hasta, no les diría el doble, pero 3/4, lo vamos a poner en la heladera. Y en la heladera va a tener que estar entre 8 y 10 horas. Y si lo dejan de un día al otro, mucho mejor. Yo acá tengo una masa que de la heladera la saqué hace poquito, así que esta va a seguir a la temperatura ambiente. Y ahora lo que vamos a hacer es, la masa como ven la tenemos que desgasificar porque tiene un levado a temperatura ambiente y el otro en la heladera, antes de empezarla a cortar para hacer las preparaciones. Esta es una masa lisa y necesitamos trabajarla fría, por debajo de los 20-25 grados para eso. Yo voy a hacer distintas formas de brioche, para lo cual necesito pesar por un lado algunos bollitos de 40 gramos, otros de 200, distintas formas. Así que voy a cortar todo, lo voy a pesar y después seguimos armando estas distintas formas. Una vez que la masa está toda repartida, esto lo vamos a dejar después para un extra. Voy a ir a buscar los moldes que están en la heladera para poder seguir trabajando. Sacar los moldes enmantecados y fríos para poder trabajar. Una de las brioches más conocidas es la que se llama brioche Nanterre, como de la ciudad de Nantes. Y es una brioche que se cocina en un molde de los clásicos moldes de pan de miga, pero hecha por bollitos, que después es mucho más fácil de
separar. Por eso yo acá tengo 8 bollos de 40 gramos aproximadamente. La idea es que estén entre 35 y 40 gramos cada bollito y los vamos a poner uno al lado de otro dentro del molde. Van a parecer insignificantes cuando los coloquemos, pero recuerden que esta masa va a elevar prácticamente a 3 veces su volumen. Siempre cuando yo bolleo, queda una parte que tiene como un pliegue en la base y esa la tenemos que poner hacia abajo. Esa parte con el pliegue siempre va a ir hacia abajo. Entonces, vamos a acomodar 4 de cada lado y los 4 del otro lado. Siempre se cierre hacia abajo. Y una vez que están ya listos, directamente con los dedos o con la mano los aplastamos un poco. Si los bollitos tienen 3 centímetros, este molde debe tener 8, van a llegar a la superficie. Lo que vamos a tener es que dejarlos elevar a una temperatura. Pueden ir a la heladera un rato y si no, una temperatura ambiente no demasiado cálida hasta que alcancen la altura del molde. Y ahí en ese momento recién irían al horno. Un horno a 170 grados aproximadamente. Otra forma clásica es la llamada brioche à tête o brioche que tiene como un hongo, como una cabeza. Tête es cabeza en francés. Y por lo general tenemos que tener dos partes, una más grande y una que es la cabeza. Esta en este caso tiene 210 gramos y esta 70. Siempre esto es un cuarto y esto es 3/4. Esto lo vamos a hacer un bollo para que sea realmente bien redondeado, ¿no es cierto? Lo vamos a trabajar bien igual que los otros bollitos, pero en este caso con una mayor altura, con 210 gramos de masa. Y este que es más chico, en principio lo vamos a bollar y después vamos a hacer una especie de forma de uso que va a ser la cabeza de la brioche à tête. Una vez que tenemos esto, lo que voy a hacer con un poquito más de harina es tratar de afinarlo en uno de los bordes. Pues porque los de la mañana lo vamos trabajando de esta manera hasta que nos quede así. Y teniendo las dos partes, ¿qué es lo que vamos a armar? Acá está el molde. Entonces, en la base, lógicamente, va a ir la bola más grande. Y esto vamos a insertar todo esto en el medio de la porción más grande. Entonces, lo que hacemos, podemos pincelarlo si queremos con huevo batido o con agua, y si no, directamente como la masa es muy blanda, la idea es ir recorriendo todo el derredor de la masa hasta lograr que esa parte más delgada entre en el interior. Y tengan en cuenta que esto que ahora se ve así muy chico prácticamente va a llegar después a casi la altura del molde. Y lo mismo vamos a hacer con los más chiquititos. Es decir, vamos a hacer 3 bastoncitos y después los vamos a ubicar. Masa de pan brioche. Tamizar 500 gramos de harina. Colocar 3/4 de la harina en el bol de la batidora. Agregar 50 gramos de azúcar, 25 gramos de levadura fresca, 30 centímetros cúbicos de leche y 2 a 3 huevos. Comenzar a trabajar la masa hasta que se despegue del bol. Mezclar 10 gramos de sal fina al resto de la harina e integrar. Finalmente, agregar 2 huevos más y terminar de unir la masa. Cuando la masa se despegue del bol de la batidora, incorporar 250 a 300 gramos de manteca pomada. Trabajar la preparación hasta lograr una masa homogénea. Volcar sobre la mesada y comenzar a trabajar con las manos con un movimiento llamado soufflé. Cuando la masa adquiera resistencia, pasar a un bol
y dejar a temperatura ambiente hasta casi duplicar el volumen. Para los distintos panes, pesar. Para el Nanterre, 8 piezas de 40 gramos. Para la brioche à tête, una pieza de 210 y 70 gramos para la cabeza. Para las brioches pequeñas, 40 gramos y 12 gramos respectivamente. Bollear, colocar las piezas en los moldes. Dejar levar y pintar con doradura 2 veces antes de ir al horno. Para la cocción, hornear a 170 o 180 grados por el tiempo necesario. Ahora, si ustedes no se quieren complicar la vida empezando justamente con esto, podemos hacer una opción para el desayuno súper rica, que es hacer la masa transformada en unas espirales de pasas. Entonces, con los recortes de masa o con la masa después que ha ido a la heladera, nosotros la podemos estirar y la vamos a rellenar con una crema pastelera. Esta masa de brioche se utiliza mucho como tostadas también, una vez que los panes están un poquito más secos, y acompañan muchísimo preparaciones muy clásicas francesas como el foie gras y como los confits de patos y demás. Las tostadas, al tener la masa, manteca y huevos, imagínense que son súper ricas. Entonces acompañan eso ideal. Siempre que tenemos un buen foie gras, va a tener alguna confitura o de higos o de algunas frutas y una tostada de brioche seguramente. Tenemos acá una crema pastelera de vainilla. Para la crema pastelera seguramente ustedes tendrán la receta, pero si no, para un cuarto litro de leche vamos a poner 3 yemas, 20 gramos de almidón y unos 40 gramos de azúcar. Y lo vamos a cocinar todo sobre fuego con una chaucha de vainilla o con esencia de vainilla o ralladura de limón. Acá vamos a colocar entonces algunas pasas de uva. Estas no están remojadas, pero podrían estar remojadas en coñac. Ahí vamos a ponerle. Y si quieren darle un toque más italiano a la preparación, le podemos poner una cantidad de pasta de avellanas para enriquecer un poco este rollo. Después vamos a ponerle por encima una vez que salgan del horno. Pero por el momento lo armamos ahí. Y esto lo vamos a arrollar sin apretar demasiado, haciendo este movimiento. Y cuando llegamos al final vamos a destruir un poco todo esto, que va a ser el cierre. Y acá o pintamos con huevo o pintamos con agua, para que después la preparación no se abra. Lo apretamos ahí, bien con huevo, y entonces todo esto lo terminamos y este va a ser el cierre. Esto está muy blando como para poder cortarlo ahora en porciones, por eso necesitamos ponerlo en film, darle buena forma cilíndrica y después llevarlo entonces a la heladera o al frío. Y acá tenemos entonces el rollo frío de heladera. Podríamos utilizar una placa con abundante manteca y si no, directamente una placa con una superficie antiadherente. Vamos a cortar unas 12 porciones para ponerlas ahí. Esto no está más de 10 o 15 minutos de levado y después va a ir al horno. Y las otras piezas, cuando empiezan a crecer, siempre conviene darles una primera doradura. Doradura llamamos a huevos batidos con un poquitito de sal y de azúcar, a veces huevos y yemas, pero la brioche no lo necesita porque tiene gran contenido de huevo. Y antes de ir al horno, imagínense que esto le falta bastante para llegar al horno, le falta el levado, antes de ir al horno también los vamos a volver a pincelar. Si queremos que las brioches tengan un buen color dorado, necesitamos dorarlas 2 veces para eso. Esto va a quedar acá hasta que llegue a la altura del molde y estos van a ir al horno. Horno a 180 grados durante unos 20 minutos. Con el horno Ormay puedo colocar el timer en el tiempo que necesito y una vez que llegue a su fin, el horno se apaga inmediatamente. Espirales de pasta. Estirar 300 gramos de masa de brioche y cubrir con 200 gramos de crema pastelera.
distribuir 150 gramos de pasas de uva. Opcionalmente, trazar unas líneas de crema de avellana. Enrollar, enfriar y cortar las porciones. Ubicarlas sobre una placa y dejar levar 10 minutos. Hornear a 170 grados durante 20 minutos. Acá tenemos ya horneadas entonces las brioches a tête en grande y en pequeño. Esta es la brioche Nanterre que hicimos con todos los bollitos. ¿Vieron de esos 35-40 gramos como han levado? Voy a cortar para ver el interior de la masa. Como ven, la miga es súper abierta, es un alvéolo lindo, tiene un color amarillo pronunciado justamente por la presencia de tanta materia grasa y de huevos. Los más chiquititos también están ahí muy lindos. Vamos a devolverlos todos estos aquí. Y acá tenemos los rolls de pasas, con las pasas a los cuales un poquitito más de pasta de avellana para poder terminarlos y un poco de la granela. La granela es un azúcar que viene aglutinado, que se utiliza mucho para la época de las roscas de Reyes o de Pascuas para poner por encima de la crema pastelera. Entonces aprovechamos un poco esto. Imagínense el aroma que hay de la masa, las pasas y la crema ahora de avellana. Irresistible estas espirales acá. Es una masa compleja, pero anímense, al principio hagan la receta con el mínimo de manteca, con 200 gramos, y después van aumentando a medida que van ganando en confianza. Realmente van a tener resultados fantásticos. Y después a variar con distintos rellenos, con distintas formas de trabajo para lograr, según el molde que ustedes tengan, el mejor resultado. Tarea cumplida, la masa de brioche con todos sus pasos, con las formas, como pan simple y complejo a la vez, y después en unas espirales de canela que realmente son súper ricas. Hemos trabajado muchísimo, está muy bueno que ustedes lo prueben, y las masas siempre tienen sus secretos, por eso vamos a seguir develándolos capítulo a capítulo. Nos vemos.